Relatomanía. Adelante, pasa nuestro espacio de relatos. Yo soy Mauro. Después de iniciar nuestra sesión de diarios de guerra con nuestro soldado ruso Timur, que por supuesto te recomiendo que vayas a verte el primer capítulo de una serie de 3, continuamos con esta sección, con un reto que se nos ha planteado desde Twitter, que por supuesto hemos aceptado sin dudarlo. Concretamente de Sara Nika, una diseñadora editorial y digital. Un reto de amor y de guerra. Yo verdaderamente me pregunto, ¿cambian los sentimientos en un conflicto como ese? Me gustaría recordar que somos creadores de todas las obras que se publican en este canal, así como todas las imágenes que veáis, no las encontráis en ningún otro lugar. Si crees que lo merece, déjanos un like o difunde el contenido. Gracias. Y ahora sí, no me entretengo, dentro relato. Siempre se ha dicho que tanto en el amor como en la guerra, todo vale. Y esta historia va de eso. Una extraña mezcolanza de estos dos conceptos. ¿Qué pasaría si el amor superase al odio? Pero ¿y si fuese al revés? La vida real dista de las idílicas situaciones que acostumbramos a ver en las historias y en las películas, pero de vez en cuando los pequeños milagros suceden. Nos trasladamos a Ucrania, un país azotado por la maldición de la guerra. En un pequeño pueblo sin nombre, una resistencia civil apura los últimos recursos para detener la ofensiva enemiga. Darina es una joven de 20 y pocos. Se alistó a las brigadas civiles por dos motivos. El primero, para defender a los suyos, y el segundo, porque se negaba a abandonar su casa y su vida bajo ninguna circunstancia. Никогда. Como la inmensa mayoría, no tuvo instrucción de combate alguna, más que la cruda experiencia que dan las situaciones reales. Ella era una joven soñadora, ajena a todo lo relacionado con la vida castrense. Tenía sus estudios, sus ambiciones, sus sueños. La guerra lo truncó todo de repente. Su equipación de combate era austera. Un casco 3 tallas mayor, un viejo chaleco antibalas en el que entraban al menos 2 personas como ella, y un fusil con 2 cajas de munición. Nunca había disparado un arma, menos apuntado a una persona, pero sabía que llegado el momento, debería hacerlo. Я даже не знаю. Por la noche establecían turnos de vigilancia. A Darina le había tocado un turno de madrugada avanzada, la hora de mayor penumbra en la que cualquier ruido o sombra se manifestaba como el peor de los enemigos. Se encontraba apostada con su fusil en una de las ventanas de un edificio bombardeado. Su vista ya se había acostumbrado a la oscuridad, pero su corazón seguía latiendo a gran velocidad debido a la tensión. Era imposible adaptarse a eso. Y de repente vio algo. Detrás de una esquina una sombra se manifestaba. Dudó. No sabía si se trataba de una mala jugada de su cabeza o de un adversario real. Un maremoto de dudas asaltó su mente. Si disparaba en falso, delataría su posición. Si no reaccionaba, el enemigo se toparía con los suyos. No sabía qué hacer. Y entonces, la sombra apareció de nuevo. Por puro instinto o de forma involuntaria, apretó el disparador. El proyectil salió disparado de su cañón, provocando un seco estruendo que rebotó en forma de eco en las paredes del edificio. A continuación, un grito ahogado. Le había dado a alguien. Sabiendo que cometía un error, agarró el fusil y bajó rauda a la calle. Necesitaba asegurarse de que no había abatido a ningún compatriota, que no había provocado daños graves a una persona, pero sobre todo, necesitaba asegurarse de que no había matado a nadie. No sabía si su conciencia estaba preparada para ello. Lo encontró tendido en el suelo. Se trataba de un soldado ruso. Iba desarmado y se sujetaba la garganta con gesto afligido. Darina le apuntó amenazante con su arma y el miliciano se limitó a observarla, impasible e inmóvil, sin ofrecer resistencia. No hizo ademán alguno de defenderse. Parecía reconocer su suerte. Darina intentó apretar el disparador, pero no pudo rematar lo que había empezado. No tenía la suficiente sangre fría como para ponerle fin a esa vida, aunque sabía que en la situación contraria la otra parte no dudaría. ¿Por qué ese hombre iba desarmado y no ofrecía resistencia? Проклятие. Hizo lo que consideró correcto.
Se echó el fusil a la espalda y se agachó al lado del ruso. Observó su herida y la taponó con un pañuelo, agarrando la mano del hombre y colocándosela encima para que presionase. Unos centímetros en cualquier otra dirección y no hubiese tenido ese maldito problema. Le hizo un gesto y le ayudó a incorporarse, cargando con su peso y dirigiéndolo al interior del edificio. Por increíble que parezca, nadie escuchó el tiro, y ahora cargaba con un ruso. ¿Era traición ayudar al enemigo? ¿Y si lo entregaba como prisionero y sus compañeros se cobraban la justicia por su mano? Suspiró por el peso de los pensamientos y no por el del hombre. Su humanidad le impedía dejarlo ahí tirado, desangrándose, y ahora ella era la responsable de su vida. La importancia de las decisiones. No sin esfuerzo llegaron a una de las plantas altas del inmueble. Escondió al hombre en un pequeño cuarto y le dio de beber. Se echó el dedo al labio y le susurró algo en ruso. Замолчи. El hombre respondió con una mueca de dolor y de agradecimiento. Pasaron los días y el pequeño secreto de Darina se mantenía. Cada día iba a visitar a su prisionero. Dudó al entregarlo y ahora parecía demasiado tarde. Le llevaba agua, comida, vigilaba su herida. Poco a poco había ido habilitando una pequeña habitación que mantenía cerrada con un candado, una improvisada enfermería. El hombre, lejos de intentar escaparse, esperaba pacientemente a su cuidadora. A diario le daba una de las piedras de un rosario que llevaba consigo a modo de agradecimiento. Pocos se podían comunicar con aquella herida en la garganta, pero con cada contacto físico, al curarle la herida, se generaba una complicidad mayor, tanto que se habían perdido el miedo, y esa nueva sensación daba paso a otros sentimientos más afectivos. Darina llevaba tiempo pensando que no le hubiera importado conocer a su paciente en otras circunstancias, y cuando quiso darse cuenta, se imaginó huyendo de ese escenario a su lado, empezando una vida nueva en otro sitio donde no imperase la violencia y la muerte. Pero sabía que el ruso no era su paciente, sino su prisionero, y que si no lo mataban los suyos era porque no lo habían encontrado. Ya estaba metida hasta el fondo y posiblemente, de descubrirla, tuviese que pagar un precio demasiado caro. ¿Qué debía hacer? ¿Amar? ¿Odiar? Abrió una pequeña caja donde guardaban las cuentas del rosario que el hombre le regalaba, y reflexionó. Había unas 30 bolas, un mes escondiéndolo y cuidándolo a espaldas de todo el mundo. ¿Era suficiente? Decidió que sí. Esa noche lo sacaría de ahí y escaparían juntos. ¿A dónde? No lo sabía, pero sería con él. En su turno de guardia, volvió a la habitación donde lo mantenía. Se acercó a él y, sin mediar palabra, le besó. Pocos idiomas hay tan poderosos. El hombre le correspondió y mientras sus lenguas se conocían, un ruido característico rompió la magia. El sonido de un arma cerrojándose. Detrás de ellos un equipo de soldados rusos apuntaba a la mujer. Descuidar su puesto de vigilancia había servido para que los soldados del capitán que había caído prisionero hacía un mes descubrieran su ubicación. Solo habían tenido que seguirla. Por cada piedra del rosario que la mujer guardaba, el oficial había lanzado otra al exterior por la pequeña ventana de la habitación donde le retenían. Eso les había servido a las patrullas de reconocimiento para saber que estaba vivo. En ese momento el oficial se separó de la mujer. Cogió una de las pistolas de sus compañeros, la miró a los ojos y sonrió. Acto seguido, abrió fuego. Interesante. Ahora es tu turno. ¿Son los que aman los verdaderos luchadores o son unos necios? Déjanos tu opinión en comentarios y si quieres, te dejo otro relato.